Buenas noches, mi nombre es Carolina Cárdenas Rodríguez, estudiante de la Universidad Minuto de Dios en cuarto semestre de Administración de Empresas, junto con mi compañera Angie Lorena López. A continuación les vamos a dar a conocer la actividad número 8 de legislación laboral. El tema es estabilidad laboral frente a la pandemia por el COVID-19, basado en la circular 0021 del año 2020 y la Corte Constitucional de la República de Colombia. Esta circular se expidió con el fin de dar a conocer los lineamientos dados por el ministro de Trabajo, a los empleadores para proteger el empleo y la actividad productiva, ya que el trabajo es un derecho y una obligación social y que goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado, según el artículo 25 de la Corte Constitucional. Las metodologías que escogió mi empresa para la realización de las labores frente a la pandemia del COVID-19 fue el trabajo en casa. Las condiciones para este trabajo se establecieron entre el empleador y el empleado. Este método le permite al empleador autorizar al empleado a realizar las actividades laborales en su lugar de residencia frente a esta situación para evitar algún contagio. El teletrabajo también lo manejaron en la empresa. Se encuentra definido en el artículo 2 de la Ley 1221 del año 2008. Establece las condiciones para el desempeño de las actividades remuneradas por parte del empleado sin presencia física en el sitio específico de trabajo. Cabe recalcar que no todas las personas, no todos los trabajadores de nuestra empresa pudieron realizar el teletrabajo debido a que no todos hacen parte del área administrativa. La primera pregunta de la actividad es: ¿qué es la estabilidad laboral reforzada? Entonces, en el artículo 53 podemos encontrar: el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. Es la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, estabilidad en el empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. Es en donde el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. La ley de los contratos, los acuerdos y los convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. La estabilidad laboral reforzada en Colombia. Las personas con una afectación en su salud que les impida o les dificulte sustancialmente el desempeño de las labores que debe realizar, cuentan con amplia protección constitucional que impone el deber al Estado y a los empleadores de garantizar su derecho al trabajo, en condiciones que se ajuste su actual estado de salud. A continuación, mi compañera Lorena López les va a dar a conocer las metodologías que se escogieron en su empresa para la realización de sus labores frente a la pandemia del COVID-19.
Buenas noches, mi nombre es Angie Lorena López. En esta oportunidad voy a exponer las metodologías que escogió mi empresa para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. Cabe aclarar que yo trabajo para una empresa farmacéutica, por lo cual la mayoría de los métodos que se exponen en el circular 0021 del 2020 no son aplicables para mis funciones. Pero también cabe resaltar que el hecho de que no sean aplicables para mis funciones no quiere decir que no sean aplicables para toda la empresa, ya que lo que son las partes administrativas sí están teniendo en cuenta estos métodos, como son el trabajo en casa, el teletrabajo, las vacaciones anticipadas, los horarios flexibles también, ya que esto se ve más que todo en el teletrabajo, pero trabajando directamente desde mi área laboral no son aplicables ni el trabajo en casa, ni el teletrabajo, ni la jornada laboral flexible, ya que siendo auxiliar de farmacia se necesita de mi presencia física en las estructuras de la empresa las 8 horas que representa el turno legal. Esto aplica más que todo para la parte administrativa, teniendo en cuenta que sus funciones no necesitan, no son necesarias para su desempeño no se necesita que estén físicamente en la estructura. Lo pueden hacer perfectamente, se pueden desempeñar perfectamente desde otra área, desde cualquier otro lugar. Entonces, como tal, esta parte se dirige más hacia ellos. Lo que sí nos ha venido implementando la empresa son las vacaciones anuales anticipadas y colectivas. Como tal, más que todo las anticipadas, las colectivas no mucho, teniendo en cuenta que las farmacias no se pueden quedar sin varios auxiliares de farmacia a la vez. Por esto se han hecho vacaciones anticipadas. Ellos lo hacen teniendo en cuenta los puntos que han tenido menos rotación, menos flujo de clientes y de personal que va a reclamar medicamentos, ya que también entregamos medicamentos para las CPS. Entonces, las farmacias que tengan menos flujo, menos transacciones como tal, se les anticipan unos días o unos meses las vacaciones a dichos auxiliares, algunos auxiliares como tal que elige la empresa. Otra de las partes que se exponen en esta circular son los permisos remunerados y los salarios sin prestación de servicio. Como tal, la empresa siempre ha tenido predispuesto, según el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, que el empleador debe conceder los permisos cuando se trata de calamidades graves. Obviamente esto debe ir debidamente comprobado por una justificación, ya sea médico, dependiendo la calamidad que se tenga. Esto se manejaba antes y se sigue manejando ahora. Comprobado por una justificación, ya sea médico, dependiendo la calamidad que se tenga. Esto se manejaba antes y se sigue manejando ahora. Cabe aclarar que también con los protocolos se ha sido mucho más estricto. Hay protocolos de bioseguridad, hay protocolos de más, todo lo que pide como tal los entes gubernamentales que rigen en el momento frente a esta pandemia. Para los auxiliares que como tal tenemos que hacer frente diariamente en los puntos de trabajo, la empresa como tal ha implementado todas las medidas de bioseguridad, desde los elementos de protección personal, ha predispuesto geles antibacteriales, jabones, guantes, gorros, gafas, todos los elementos estrictamente necesarios, tanto los que los exige la ley como los que la empresa cree que son necesarios. Así no sean obligatorios, ellos nos están dando completamente todo todo el material para poder realizar nuestras funciones de forma de que nosotros estemos bien, digamos, estemos protegidos tanto directa como indirectamente con los pacientes, como ellos también de nosotros. Lo que busca la empresa como tal es que todos sus auxiliares estén completamente protegidos frente a cualquier posible caso de COVID-19. ¿Esto por qué? Porque como tal, la industria farmacéutica no se detiene frente a este tipo de pandemias o este tipo de circunstancias que atraviesa el país. Entonces, lo que está haciendo la empresa como tal es desviar el flujo físico en las farmacias para hacerlo pasar por el área de domicilios. Entonces, lo que hace la empresa es que hace llegar los medicamentos directamente
directamente a sus usuarios, pero pues esto lógicamente equivale a un incremento de costos, son más domiciliarios, es más personal, incluso se han tenido que incrementar los horarios laborales, porque como tal siempre va a estar ya que son demasiados los usuarios que necesitan sus medicamentos, eh, entonces son usuarios que son crónicos, o son usuarios que tienen alguna enfermedad autoinmune, son usuarios que al salir a la calle tienen un porcentaje de posibilidad demasiado alto de contraer este virus que tanto está tratando de evitar la empresa. Por esta razón, como tal, se están incrementando internamente diferentes horarios, diferentes mecanismos para hacer llegar siempre el medicamento a los usuarios, que es lo que hace caracterizar a mi empresa como tal, que es antepone siempre a los usuarios para que ellos tengan el servicio por el que ellos como tal están solicitando. Y a la vez que sus empleados, que sus funcionarios, sus colaboradores, todos nosotros tengamos todo lo necesario para poder estar tranquilos y saber que podemos realizar nuestras actividades sin ningún tipo de temor, más allá del que nos enfrentemos en el transcurso de nuestra casa al empleo y del empleo a nuestra casa. Aparte de esto, cabe resaltar que la empresa siempre ha sido, valga la redundancia, una empresa muy comprometida como tal con su desempeño, con su actividad financiera, económica, pero esto siempre ha sido en el pro del beneficio de sus usuarios. Y para finalizar, cabe aclarar que las disposiciones de esa circular no exoneran al empleador de cumplir con los pagos, salarios y aportes al sistema de seguridad social. Esto como tal lo estipula la circular anteriormente dicha, la 0021 del 2020. Pero como tal, cabe aclarar que la empresa para la cual yo trabajo siempre ha sido muy comprometida con todo este tema, aún antes, durante y espero que después de la pandemia ha sabido mantenerse, ha sabido cómo sobrellevar la situación y se ha sabido mantener. En la empresa, debido al COVID-19, ha presentado diversidad de problemas. Entre ellos, los estudiantes se han visto inconformes con sus clases virtuales. Muchos de ellos se han atrasado con las mensualidades y por esta razón se han retirado de estudiar. En cuanto a los trabajadores, hemos estado haciendo telemercadeo, matriculando y evaluando desde casa. Algunos compañeros los mandaron a vacaciones colectivas, quienes reciben su ingreso completo durante este periodo. Esto se puede encontrar en el artículo 192 del Código Sustantivo del Trabajo. La compañía decidió y le tocó suspender labores por orden de la Alcaldía de Bogotá, pero de esta manera ha garantizado el salario de sus trabajadores. Hubo 2 casos a los cuales se les fue suspendido el contrato. La empresa optó por esta decisión a 2 personas que su cargo y su trabajo no se podía hacer desde casa, no pertenecían al área administrativa. Si se suspenden las actividades desde la compañía, se debe seguir pagando normal su sueldo, pero si se suspende algún contrato como los casos que hubieron, solo se paga la seguridad social. Esto cumple con el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo. Y muchísimas gracias.